recibimos a quien está encargada, y ahora nos va a contar cuál es exactamente su puesto dentro del MIDES. Marcela Zambulla, antes que nada, buenos días, gracias por haber aceptado la invitación y bienvenida. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este primer programa y le deseamos todo el éxito. Hace falta mucho periodismo como el que ustedes proponen. Muchas gracias. ¿Cómo me decías recién que es jefatura de...? Yo llevo adelante la jefatura técnica del Ministerio de Desarrollo Social en Salto. Bien, bárbaro. Marcela, bueno, para ponernos un poco en tema, contanos cómo trabaja hoy el MIDES aquí en Salto. Imagino que las ramas son muchas, hay mucho trabajo seguramente también, pero a grandes rasgos, ¿cuál es la labor que lleva aquí en Salto la dirección del MIDES? Sí, nosotros somos una oficina descentralizada, por supuesto, que llevamos adelante los programas que tiene MIDES en sus distintas dimensiones. Muchas veces se asocia el Ministerio solamente con algunos de sus programas que son por ahí los que tienen mayor visibilidad, pero el Ministerio tiene como meta, como objetivo fundamental, que está además puesto en su misión y su visión, ¿no?, a la hora de conformarse, trabajar por toda la población que está en situación de mayor vulnerabilidad. Y entonces desde ahí se tienen que desarrollar distintas líneas, porque no solamente se atiende la vulnerabilidad desde el punto de vista social y económico, propendiendo a la inclusión de todos los grupos sociales, debajo del paraguas que tiene que caber todos los grupos sociales, y que a veces vemos que eso no sucede tan así. Entonces, bueno, los distintos programas y desde las distintas direcciones que tiene el Ministerio se trabaja con poblaciones que hay que fortalecer, digamos, ¿no?, desde distintos puntos de vista, como te digo, el social y económico, pero también propendiendo a la inclusión social de aquellos grupos que por ahí han estado tradicionalmente por fuera del sistema y han tenido pocas contemplaciones, ¿no es cierto? A Zambulla, ¿con qué, por lo menos, las principales problemáticas llega la gente al Ministerio de Desarrollo? Imagino que todos los días tendrán planteos diferentes. Sí, tenemos por supuesto lo que es la atención a la ciudadanía, y allí aparece de todo. A veces nosotros decimos, MIDES es ramos generales, y está bien que sea así, tiene que ser ramos generales, porque MIDES se creó para ser el órgano coordinador de la política social dentro del país. Y por lo tanto, en el Ministerio de Salto lo que se entiende también es que hay que coordinar las políticas sociales que se desarrollan en todos niveles en el departamento. Así que esa es nuestra principal tarea, ¿no es cierto?, la coordinación. Entonces, que MIDES sea una puerta de entrada, una ventana por medio de la cual se le va a dar respuesta a la ciudadanía, está bien. Podemos dar respuesta quizá desde nuestro propio ministerio o desde los propios programas que nosotros tenemos. Pero si no es así, tenemos la responsabilidad de articular y coordinar con los distintos efectores que hay en el departamento, que puede ser a nivel de salud, educación, y bueno, de allí es cómo se trabaja, ¿no es cierto? Tenemos esa coordinación, la llevamos adelante a través también de la mesa interinstitucional, que funciona una vez al mes, donde están representados todos los organismos públicos que deben desarrollar políticas sociales, y de ahí se hacen muchas veces planteos conjuntos que tienen más fuerza para desarrollarse, porque los problemas de la gente nunca son de un solo tipo. Así que el rol fundamental es ese, la coordinación de la política social. Bien, el trabajo de ustedes es de alguna manera de gestión para con el Ministerio en sí, pero ¿el MIDES en Salto tiene algún proyecto o algún trabajo que es únicamente de Salto? Sí, por supuesto. Son proyectos que salen muchas veces, como te digo, de esta mesa interinstitucional donde se sientan los referentes y los representantes de distintos entes o de distintas instituciones o de distintos ministerios, donde se definen las prioridades del departamento. Nosotros ya a partir del año pasado estamos trabajando con todo lo que tiene que ver los jóvenes que no están dentro, por ejemplo, del sistema educativo. Esa fue una definición que se hizo en la mesa interinstitucional y rápidamente salieron unas cuantas acciones relacionadas con atender esa situación. Entonces, el año pasado, a partir de septiembre, se estuvo trabajando en dos grandes zonas que tienen que ver con la zona sur y después con la zona de Williams también, captando a jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no?, que por ahí están en sus casas, en el caso de las jovencitas en general, haciéndose cargo de hermanos menores o desarrollando tareas domésticas, y en el caso de los varones por ahí
accediendo al mercado laboral de manera intermitente, pero mayoritariamente esa población que se le definió como los nini, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan. Así que ya el año pasado, a fin de año, estuvimos con un proyecto de inclusión que luego, trabajado con esos jóvenes a partir de sus propias demandas y sus propias necesidades, se aprueba a través de UTU, haciendo la propuesta a través de la UTU, 2 FPV comunitario, ¿no? Que tiene que ver con dar respuesta de inclusión educativa a estos jóvenes que habían desertado de ese sistema. Entonces es como un ida y vuelta, ¿no? Que uno tiene que tener con definir los problemas, trabajar con la población, volver a la definición de acciones que tengan que ver con eso, y básicamente desde el gabinete social a nivel nacional se han definido 3 problemáticas que hay que atacar este año sí o sí. Una tiene que ver con la ruralidad, que todos diagnosticamos, los distintos ministerios y los distintos entes que estamos en la mesa interinstitucional, diagnosticamos que es muy difícil la llegada. La otra población tiene que ver con personas privadas de libertad, que hay que también empezar en una recuperación de esas personas y de inclusión a la hora de su salida, ¿no es cierto? ¿Me va a tomar el mate? Sí, me quedaba pensando recién en los niníes, es algo que me interesa. ¿Cómo está Salto al respecto hoy de ese tema y qué es lo que se está haciendo ya hoy? Bueno, la mesa interinstitucional tiene distintas submesas, una de ellas es la mesa de educación, que es una de las que funciona mejor, te diría, y que tiene una capacidad de propuesta muy grande. Ya te digo, mitad del año pasado se define la importancia de trabajar con jóvenes que ni estudian ni trabajan, y ya este año, a partir de marzo, tenemos una propuesta de 2 FPV comunitarios que se van a desarrollar en las zonas donde la propia comunidad ha definido que son necesarios trabajar. ¿Esta mesa de educación la forma parte de la educación pública y demás? Sí, por supuesto. En esa mesa se sienta la Universidad de la República, se sienta el Ministerio de Desarrollo Social, se sienta la UTU, secundaria, primaria, ¿no es cierto? Y así es posible dar respuestas que a todos nos viene bien, digamos, pero que son respuestas conjuntas porque se potencian las acciones destinadas para ello. Entonces, a fin de año pasado ya vinieron las autoridades de UTU y estuvieron haciendo un recorrido por las zonas y para ver si se cuenta con la infraestructura, ¿no? La comunidad propone dónde se van a desarrollar y ya tenemos la captación de esos jóvenes. Por ejemplo, el año pasado se trabajó con 120 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que fueron captados en la calle, ¿no? O un puerta a puerta o por derivaciones de instituciones. Se trabajó con esos 120 jóvenes, de los cuales 80 van a acceder al FPV. Uno es no quiero decir, no quiero equivocarme, pero uno va a tener que ver con carpintería, por ejemplo. Otro tiene que ver con informática, y la idea es que terminen el ciclo básico, ¿no es cierto? Y además salgan con una capacitación. No todas las respuestas venían por el lado educativo, sino que esa otra población que no ingresa en el FPV hay que pensarla desde el punto de vista de la inclusión social. Entonces, son jóvenes que no han terminado ciclo básico por lo general, o han dejado antes de ingresar en el liceo, entonces no tienen calificación para el empleo y por lo tanto solamente van a poder acceder a empleos de baja calidad, digamos. Entonces, hay que trabajar y estamos haciendo gestiones con el INEFOP, que es el Instituto Nacional de Empleo, para generar una oferta de, primero, capacitación o reconversión para el empleo, ¿no es cierto? Y poder incluir, trabajando también con esta población que ya está identificada y que ya está sensibilizada, digamos, en la importancia de volver al sistema educativo o capacitarse para el empleo para poder ser más competitivos, justamente, ¿no? Así que un poco viene por ahí la propuesta. Y te decía que se debe abordar ruralidad, personas en situación de privación de libertad. Y ¿ahí cuál es la propuesta? Bueno, mira, concretamente el 17 se vuelve a reunir la mesa y los 3 temas que se van a trabajar son ruralidad, y ahí vamos a evaluar un proyecto que se viene desarrollando desde hace ya 2 años
que se terminaba ahora en marzo, pero bueno, se extendió por suerte hasta diciembre, que tiene que ver con toda la zona de promoción de la Cuchilla de Aedo, donde están allí trabajando 3 ministerios en conjunto, que son el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Tenemos 6 equipos trabajando en esa zona que tienen que estar en contacto directo con los núcleos familiares de esa zona por lo menos una vez por semana. Entonces, bueno, el 17 vamos a estar evaluando todo lo que ha sido el desarrollo de ese proyecto el año pasado y bueno, y qué esperamos de ese proyecto este año, porque se está haciendo una inversión interesante en cuanto a equipos técnicos, ¿no es cierto? Y también en cuanto a todo lo que tiene que ver con traslados, con dar respuesta a las distintas situaciones. Ahí están 3 ministerios trabajando conjuntamente en ese proyecto que se llama de Cuchilla de Aedo. El otro tema que tenemos que trabajar es la población carcelaria, que Mides tiene ya hace bastante un proyecto de capacitación, de encuentro. Siempre vos tenés que pensar que cuando trabajamos con población Mides, el objetivo último, digamos, muchas veces es la excusa para encontrarnos con esa población y poder detectar, bueno, si hay personas que no terminaron la escuela, si hay personas que necesitan una atención de su salud, física o a veces mental, ¿no? Y cada uno en su caso, imagino. Todos los casos son diferentes, entonces el objetivo de trabajar con población carcelaria tiene que ver con eso, con llegar de alguna manera, pero vos tenés que llegar a través de una propuesta, que es, bueno, trabajar o en talabartería. El fin último de la propuesta es estar en contacto con esa población, preparando la rehabilitación y preparando la reinserción en la sociedad, en el mercado laboral, ¿no es cierto? Tenemos situaciones especiales de mujeres que viven con sus hijos pequeños dentro de la cárcel, así que bueno, eso es otra problemática que también hay que abordarla desde una óptica distinta. Por eso INAU también está sentado con nosotros en la mesa interinstitucional. Y el otro tema, viste que te dije que eran 3 ejes, es adicciones. Esos 3 grandes temas son los que se han definido desde el Gabinete de Política Social a nivel nacional y bueno, me da mucha satisfacción decir que en los 3 ejes nosotros tenemos trabajo ya realizado, o sea que lo que hay que hacer es fortalecer lo que ya se viene haciendo y bueno, y definir cuáles van a ser los objetivos para este año, ¿no? Para que en diciembre podamos decir, bueno, en los 3 ejes que trabajamos tuvimos tales y tales logros, tales y tales aprendizajes, porque también siempre hay que estar reviendo las prácticas, ¿no? Porque también la realidad es dinámica y cambia todo el tiempo. Pero bueno, eso el 17 vamos a estar sentados en la mesa interinstitucional trabajando conjuntamente con todas las instituciones, viendo un poco qué nos proponemos lograr, por suerte, con todos los proyectos que tenemos en las 3 áreas en las que en ningún caso empezamos de cero. Así que bueno, va a andar por ahí la propuesta de política social de este año. Bien, Azambulla, con respecto a las tarjetas, ¿con qué tarjetas hoy está trabajando Mides? ¿Cuáles son las tarjetas que está entregando Nosotros tenemos Mides? un programa de tarjetas que es una transferencia económica que empezó en el año 2006 a partir de una definición de país que es muy distinta a la que tenemos hoy, ¿no es cierto? Una situación... Rico tomate. Una situación de niveles de pobreza que no son los mismos que hoy. Entonces también el programa de tarjeta Uruguay Social, que es una política focalizada, o sea, no es una política de tipo universal, sino que se focaliza a una población a la que querés llegar y entonces se la identifica y se le hacen transferencias económicas. Eso fue muy discutido, ¿no es cierto?, a partir de 2005-2006, cuando decía, bueno, pero ¿por qué darle el dinero a la gente? Tradicionalmente a la gente lo que se le daba era el alimento, ¿no? O lo que necesitaba, si necesitaba colchón y todo, y bueno, y eso parte de una definición del ministerio y de todo el gabinete social, en que, bueno, la gente, para poder realmente empoderarse y desarrollar ciudadanía, tiene que manejar sus propios recursos. Entonces ahí se define que a través de una tarjeta, que sería como un cartón, ¿no?, una tarjeta de crédito, sí, se transfieren dineros de acuerdo a las necesidades de cada familia. ¿Esa hoy continúa? Esa continúa con modificaciones, que nos parece bien importante poder hablar de eso y poder decir en qué estamos en ese sentido, y es que, bueno, la definición del país es distinta. Antes teníamos casi un 50% de pobreza en el país, hoy estamos en menos de dígitos, ¿verdad? Entonces, a partir de 2010, la unidad de seguimiento, ¿no?, de la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo ha hecho en Salto solamente 17.000 entrevistas a hogares, en donde en algunos casos se ha determinado el retiro de la tarjeta. Un núcleo familiar que cambió su situación socioeconómica
por H o por B, y que entonces se define el retiro, el ya no apoyo a través de esa tarjeta. Sí puede apoyar el MIDES a través de emprendimientos productivos, a través de la formación de cooperativas, de las cooperativas sociales, pero no a través de la transferencia económica. Claro. Cambió también el foco hacia el cual se destina, que tiene mucho más que ver no con la pobreza, sino que con la indigencia, que es lo que menos cambió. La pobreza sí cambió, los niveles de pobreza cambió y se redujeron, pero la indigencia quedó casi igual. ¿Por qué es más complicado? Porque son personas que están prácticamente caídas del sistema. Yo te diría que el gran problema es hallarlos, saber dónde están, quiénes son. Entonces una persona que llega al ministerio y dice, yo estoy en una situación de vulnerabilidad, no lo dicen así, ¿no? Si yo tengo dificultad, ya es una persona que tiene determinadas, por lo menos conciencia de ciudadanía, es decir, yo tengo derechos y por lo tanto el Estado a mí me debe responder. A las personas a las que nosotros necesitamos llegar desesperadamente son personas que ni siquiera tienen conciencia de que la forma en la que viven está de alguna manera en contra de los derechos humanos, ¿no? Porque cosas que tienen que ver o con la vivienda o con el acceso al trabajo, con el acceso a la educación, a la salud, no están contempladas. Y esa es la población a la que desesperadamente tenemos que llegar, y por lo tanto también tenemos que llegar, por eso digo, tenemos que llegar a la ruralidad, que es un tipo de pobreza bien diferente a la pobreza urbana. Y bueno, en eso... ¿Qué se hace en lo inmediato cuando una persona con estas características llega al MIDES pidiendo de alguna manera ayuda? ¿Qué es lo primero que hace? No, si llega al MIDES es bárbaro, ¿no? Porque de alguna manera ahí mismo podemos hacer la entrevista en profundidad, en fin, y poder determinar, ¿no? A través del asistente social nuestro, si es una persona de nuestra población, ¿no? Si es objetivo MIDES, le decimos nosotros. Si es objetivo MIDES, inmediatamente se hace una solicitud de visita, a partir de la cual seguramente luego se determina una transferencia económica. Nosotros trabajamos mucho en conjunto con otros programas prioritarios, sobre todo de la UPP, el Uruguay Crece Contigo, que me imagino que lo conocen. Sí. Entonces muchas veces también nos llegan solicitudes de altas de tarjetas, porque bueno, pues son núcleos familiares donde Uruguay Crece Contigo con sus equipos técnicos llegó y determinó que esa familia está en una situación de extrema vulnerabilidad y que necesita el alta manual de la tarjeta. Bueno, allí se hace a través de informes a la Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo, y esa persona accede en lo inmediato a la transferencia económica. Pero las familias a las que nosotros queremos llegar no resuelve sus problemas a través de una transferencia económica. Además, la transferencia es bastante mínima, no vayas a creer que es... sobre eso justamente nos llega una consulta que llega a través del 26272, 473-26272, que dice si hay un monto tope que dispone la tarjeta, sí, claro. Y si después se realiza un seguimiento de la familia, recién lo estabas diciendo, sí. Se realiza un seguimiento. Sí, es muy importante aclarar que nosotros, por ejemplo, a través del Uruguay Crece Contigo, o a través de los equipos territoriales de abordaje familiar, que es otro programa que se llama de cercanías, ¿no? Eso de trabajo de cerca con la familia, no resolviendo solamente lo económico, sino todo esto que tiene que ver con la inclusión social que yo te decía, ver si esos niños están en el CAIF, ver si esos niños van a la escuela, ver si tienen la atención de su salud, ver si se puede intervenir, si el núcleo familiar, por ejemplo, tiene situaciones de violencia o tiene situaciones de consumo problemático de sustancias o de alcohol. Entonces se llega mucho más de cerca. Se llega con una transferencia económica, pero se llega también con un equipo técnico que hace un acompañamiento que va de 4 meses hasta 10 meses, una cosa así. Y sí, y desde el MIDES, la evaluación, la Dirección de Evaluación y Monitoreo, que viene con equipos que desembarcan, digamos, en el departamento, realiza visitas, ¿no? Puede detectar que la familia ya cambió su situación y por lo tanto dar de baja, o bueno, determinar que la persona necesita un apoyo económico, y entonces se da de alta a la tarjeta de ese núcleo familiar. Tiene que ser una tarjeta por núcleo, depende de la cantidad de hijos menores, los montos, y sí, más de 1.800 pesos no le va a corresponder. Eso ¿no? sería el máximo. Es más o menos, yo realmente no manejo así al dedillo los montos, pero es más o menos eso, a no ser que en algún mes la Dirección de Evaluación y Monitoreo determina el duplicado.
y es el duplicado de la tarjeta es una herramienta que tiene el MIDES para apoyar a esas familias que yo te digo que se detectan en situaciones de indigencia. Entonces, por 2-3 meses se lo apoya con una tarjeta duplicada, pero el duplicado nunca es de un periodo largo, ¿no? Claro. Son apoyos puntuales. Y bueno, y es una política focalizada, y se pueden cometer errores, digo, no es infalible, sí, pero en general el trabajo que se hace es un trabajo técnico muy muy serio y de mucha cercanía, ¿no? Uh-huh. Marcela, otro punto que quería tocar en esta entrevista, días atrás hablábamos contigo para el informativo con respecto a la población transexual y el trabajo que realizan ustedes aquí en Salto y también a nivel nacional con otra tarjeta. Contanos en qué está eso, cómo está el trabajo organizativo que ustedes realizan con ellos aquí. Vos sabés que, aparte es re controvertido este tema porque hay mucha gente que no encuentra oportuno que se apoye económicamente a estas poblaciones. Sí, hay opiniones encontradas. Sí, ha sido muy muy controversial. Yo te voy a dar mi opinión personal y como técnica también que trabaja en política social, yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que apoyar este tipo de población, ¿no es cierto? Porque además está en el mandato del Ministerio apoyar las poblaciones que están en situación de vulnerabilidad. Estas eran poblaciones que tradicionalmente, directamente, no son vistas. O sea, ¿no? Una cuestión de hacer de cuenta que no existen es mucho más tranquilizador para la sociedad desde un montón de puntos de vista, porque además tiene que ver con la sexualidad humana y siempre que se involucra esta dimensión, digamos, saltan como muchos resortes de resistencias a muchos niveles. Yo estoy muy muy de acuerdo en esta transferencia económica que se hace, que lo voy a decir al aire porque esta sí la tengo como bien clarita. Son 640 pesos mensuales para compra exclusivamente de alimentos. Digo para romper un poco la fantasía de que es un montón de plata. Creo que no le va a cambiar la vida a ninguna persona trans, pero es un apoyo y es una seguridad, por lo menos, que para los alimentos se llega. El haber determinado que se le da esta tarjeta, se le otorga esta tarjeta a personas que tienen una identidad de género transexual, tiene que ver con que son población vulnerable. Pero sin ninguna duda son población vulnerable, porque tienen muchos factores en contra, muchos factores de resistencia social, que empieza además dolorosamente dentro de la propia familia. Cuando personas muy jóvenes, ¿no?, prácticamente en la adolescencia, entienden o asumen su condición de persona trans, que ya eso nomás, imagínate, es una cuestión muy dolorosa y de mucha ruptura con la sociedad, muchas veces... Tenemos excepciones honrosas en Salto, por suerte, pero en la mayoría de los casos son personas que se quedan sin familia. Claro. ¿No? Entonces vos tenés una persona prácticamente adolescente, con una identidad de género rechazada socialmente, que no tiene respaldo de una red familiar de soporte y de sostén, que deja los estudios, y eso no es voluntario. Realmente dejan los estudios porque son expulsados de las instituciones educativas, porque las instituciones no están preparadas para acoger amorosamente a estas poblaciones. Muchas veces a los propios jóvenes, digamos, con una identidad de género heterosexual, tampoco los contiene demasiado, pero en este caso es especialmente expulsiva la institución. Así que bueno, prácticamente si estas personas quieren comer, la salida, porque el único lugar donde encuentran recepción de quiénes son, es en la prostitución. Entonces yo creo que esos elementos dentro de otro. Yo creo que estar en la prostitución es una situación de vulnerabilidad bien extrema, creo yo. Estar en la calle, trabajando en la calle sin ningún tipo de protección y amparo, por supuesto que es una situación de vulnerabilidad. Y además, aunque haya personas que digan que acceden a la prostitución porque lo eligen, nosotros, como definitorios, digamos, de políticas sociales, sabemos que nadie puede consentir voluntariamente la propia alienación, ¿no es cierto? Entonces creo que sin lugar a dudas son población vulnerable, son población MIDES, hay que apoyarlos, y creo que la transferencia económica que se hace a las personas trans es prácticamente simbólica, pero sí nos ha servido para
detectarlos, encontrarlos, saber dónde están, saber quiénes son. Y en Salto se dio una cosa muy fuerte, muy impactante, que es, las hemos citado para que se encuentre, y a partir de allí ellas han definido que quieren formar un colectivo para poder hacer reclamo de sus derechos, y poderse construir desde un lugar de mayor ciudadanía, digamos, ¿no? Así que estamos apoyándolo, y yo creo que en ese sentido se cumple con el objetivo de encontrarlas y de identificarlas y de empoderarlas de alguna manera, ¿no? Y bueno, y sí, seguramente esto genera muchísima resistencia a mucha gente. Yo he escuchado con mucho dolor a gente que dice, ¿cómo puede ser que nos saquen dinero a nosotros para dárselo a los trans? Y bueno, el proyecto de país que se votó y que está vigente en este momento en el Uruguay es un proyecto de país donde se dice explícitamente que todos los grupos sociales y todas las personas tienen derecho a la protección del Estado y al cumplimiento de sus derechos humanos. Entonces, bueno, es una definición política. Marcela, bueno, seguramente quedan muchos temas, vamos a tener alguna otra oportunidad para seguir charlando, pero por hoy le agradecemos y bueno. Encantada, ya les digo, les deseo lo mejor. Hace falta periodismo comprometido, un periodismo crítico, informado, así que bueno, los saludamos y les deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias.